Señor, mientras ella es corrida y ella, Señor, es predicada, Padre, que podamos tener abiertos nuestros corazones, Padre, para recibir palabra tuya, oh Dios de gloria. No queremos, Señor, ninguna palabra ociosa que salga de nuestra boca, sino la que sea para la sana edificación de los santos. Señor, depositamos en esta hora la vida de mis hermanos y mi vida para gloria y alabanza de tu nombre, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te bendice en esta hora. Amén y amén. Así, hermanos, puede sentarse. Bendito sea el Señor. Gracias al Señor, aleluya. Y nuestro pastor, que siempre hallamos gracia delante de él para poder estar exponiendo en esta hora esta palabra tan hermosa. Y yo le he puesto, hermana, un pequeño tema que dice: ¿qué podemos aprender nosotros de los procesos? ¿Qué puede usted aprender de los procesos que Dios le hace pasar? ¿O qué podemos nosotros o yo aprender de esos procesos? No solo es, hermano, de pasar un proceso. No solo es de pasar la prueba. Hay un propósito en él. Vemos aquí nosotros en este versículo 22, donde dice la palabra del Señor: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito, hermano, es de que él dijo: es un propósito por el cual yo estoy pasando esta prueba. Él no me está llevando en esta prueba solamente porque Él quiere. Hay un propósito. No sé cuál es el propósito, pero hay un propósito. Hermano, en los procesos que Dios nos hace pasar, siempre hay un aprendizaje. Yo pensaba que el pastor me iba a quitar la predicación el miércoles, tan linda enseñanza, hermanos, pero hablaba de algo similar y dije yo, ya la predicación ya no va a ser, pero él agarró otros tópicos, hermano. Entonces cuando yo dije, no, es otro propósito. Pero mire, hermano, cuando el Señor ministraba nuestra vida, hablando de esto, de que hay un propósito para cada proceso que usted está pasando. Ahora, la cosa es que si usted está aprendiendo o usted está viendo cuál es ese propósito. Usted me puede decir, hermano, o examinarse usted en las cosas que usted ha pasado, en las situaciones difíciles, en los desiertos. Mire que cuando Dios pasó por el desierto a Israel, una de las cosas que le dijo al pueblo de Israel, si usted mira en Deuteronomio capítulo 8, le dice él: Dios te ha traído por este desierto, ¿para qué? Para probarte y para enseñarle. No para probar al Señor ni para que el Señor supiera, no, para que el pueblo de Israel entendiera lo que había en su corazón y si había de ser fiel. Esa es la palabra que le dice: el Señor te ha traído por este desierto para probarte, para mostrarte qué era lo que había en tu corazón. Ya Dios lo sabía. Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo de Israel, que se iba a rebelar en contra de él. Pero él le dice: Dios te ha traído por este desierto para que tú te des cuenta que aunque tú dices que me eres fiel, tú vas a fallar. Entonces, hermano, la situación no es de que usted pase una prueba y usted no aprenda de esa prueba. Mire Job, hermano, cómo era Job antes de la prueba. Y si nosotros nos vamos al versículo del capítulo 1, verso 8, ¿qué es lo que dice? Dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esas eran las características de Job. Era un hombre íntegro,
Y cuando hablamos de un hombre íntegro, cuando la palabra íntegra significa una persona completa, no había algo que le podían señalar a Job. No había nadie que podía decir, Job es esto, Job es, no, nada, no había. Entonces nos damos cuenta, hermano, ¿por qué entonces Job pasó esa prueba? La palabra de Dios lo destaca, dice, como una de las 3 columnas, hermanos, de la historia de la salvación. Si usted revisa, no ahora, después puede ver usted en el capítulo 14 de Ezequiel que habla de 3 personajes ahí, que es Daniel, Job y Noé, hablando de que si hubiera muchas cosas que iba a mandar el Señor para castigar al pueblo, y si esas 3 personas estaban, que era Job, que era Daniel y que era Noé, dice que solamente ellos podían salvar su alma. O sea, la integridad de esos hombres para Dios allá en el cielo era la única, porque todos los hombres estaban en pecado, pero esos hombres vivieron en una integridad que el Señor tuvo que ponerlos de ejemplo. Para que el Señor haga eso, hermano, es algo grande. Bendito sea el Señor. ¿Por qué entonces tuvo que sufrir precisamente este hombre justo y temeroso de Dios como pocos? Dice, una prueba tan difícil. Nosotros es la pregunta que mucha gente pequeña y grande se ha hecho. ¿Por qué Job tenía que sufrir? ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Bendito sea el Señor. Y entonces nos tenemos que dar cuenta, hermano, que en el capítulo 1 nos enseña una visión de los acontecimientos brevemente de todo lo que él iba pasando. Que apenas le iba pasando una cosa cuando venía otra. Esa fue su primera prueba. Él pasó varias pruebas en el proceso, en ese proceso que él pasó. Lo primero que él vino sufriendo fue la pérdida, hermano, total, no solamente de su vida material, sino también de su amor. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos que nosotros ahora podemos ver que esto que Job no podía verlo. Nosotros podemos ver las circunstancias que habían estado pasando. Pero ese conflicto y esa prueba fue nacida, hermano, en el cielo. Porque ahí fue donde dice que Satanás andaba. ¿Dónde dice? Dice que llegó al cielo cuando se reunieron varios hijos de Dios, pero entre ellos estaba Satanás. Oiga, cuando Dios le dice en el 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él le dice que no hay otro como él. Él sabía de dónde Satanás venía. ¿Por qué él le dice? No, pues cómo no, si lo tiene cercado. Era porque ya lo había visto. Porque ya él venía de allá, de donde él. Dios sabía de dónde Satanás venía. Porque él le dice, no vengo de recorrer la tierra, de andar por ella. Hermano, y él sabía de dónde venía Satanás. Que Dios lo reprenda en esta hora. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, ese conflicto vino naciendo, hermano, entre Dios y Satanás. No era de Job. Job no tenía nada que ver. Fue, hermano, un pleito, como dicen, entre Satanás para probarle la integridad del hombre. Porque él le quería decir no. Él no es fiel. Él es fiel porque tú lo tienes rodeado. Porque tú lo tienes cercado. Porque nosotros, hermanos, estamos cercados por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa, ¿a dónde? Alrededor de los que le temen. Pero si alguien no le teme, ¿cómo lo va a guardar el Señor? Bendito sea el Señor. Entonces nosotros estamos rodeados. Y nuestro cerco que el Señor pone en nuestra vida, si Dios no le da permiso a Satanás, él no lo puede tocar. O sea, las pruebas y los procesos que nosotros pasamos, hermano,
porque Dios así lo permite. Nada de lo que nosotros, solamente cuando a veces pueden venir procesos por la desobediencia nuestra, y esas son causas de la desobediencia. Acuérdese que cada vez que uno hace algo malo, vienen las consecuencias. Pero si usted viene en una prueba y usted sabe que usted anda íntegro, limpio delante del Señor, es una prueba, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros que Satanás viene a la presencia de Dios y le dice todas estas cosas al Señor. Le dice que lo tiene rodeado. Y eso es lo que le dice también cuando va y busca a nosotros. Y le dice, ¿no has considerado a fulano? Le dice el Señor. Y él le dice, no, ¿cómo crees? Le dice él, porque tú le tienes cercado, porque tú le tienes dinero, lo has prosperado. Por eso es que te sirve. Entonces eso fue un reto para Dios. Satanás retó a Dios, bendito sea el Señor, para que lo desubicara. Y le dijo, ok, toca todo lo que tienes. Y lo tocó, hermano. Esa fue la primera prueba de Job. Y entonces por eso vemos nosotros el espectáculo que venía un siervo tras otro, que ni el tercero no estaba terminando de decir cuando ya viene el cuarto a decirle que una catástrofe mató a sus hijos. No le mató uno, no le mató dos, ni tres, fueron 10 hijos. Es difícil para nosotros pasar un proceso y en un instante pasar un proceso de luto, hermanos. Tan grande así como el de Job. Pero dice la palabra del Señor que él no le atribuyó, dice, ninguno de propósito alguno a Dios. Él dijo, algún propósito Dios tiene conmigo, bendito sea el Señor. Entonces ahí nos vemos nosotros que la vida de Job, vemos esas pruebas, bendito Dios, aleluya. La inmensa pérdida de Job en cuanto a las cosas terrenales. Esa fue una de las pruebas que él pasó. El periodo de gran prosperidad, hermano, había terminado para Job. Y mientras eso pasaba, viene y le dicen lo de sus hijos. Después de que sus hijos, hermano, nosotros vamos a ver ahí que Job, a esta prueba, ¿qué fue lo que dijo? Cuando vio ese espectáculo, vemos estas palabras tan hermosas. Ahora la prueba, hermano, que él le tocó que enfrentar. La segunda prueba para él fue la física. La prueba física, hermano, porque vino a tocar su carne. El enemigo vino porque ya había visto que que Job no había blasfemado contra Dios. Él esperaba que Job se rebelara contra Dios. Pero ¿qué dice? Que dijo, no, ahora toca tu carne. Vas a ver lo que ahorita sí. Piel por piel. Esas fueron las palabras de Satanás. Y entonces Dios le da permiso y le dice, toca su carne, mas no toque su alma. Dios le dio permiso a Satanás para tocar su carne. Viene esa prueba tan difícil, hermano, como uno se pone para cuando está enfermo. La enfermedad, hermano, es algo muy tremendo para uno. Con una gripe uno ya anda hermano, llorando. Miren, con algo tan pequeño, ahora Job, que había tocado su piel, venía y le tocaba, y entonces él ¿qué puso? Por más difícil que fuera lo que estaba pasando, hasta ahora estaba fuera de Job mismo, dice. Pero luego fue afectado personalmente por una fea, hermano, fea enfermedad. Esa enfermedad, dice la palabra del Señor, de acuerdo a los capítulos estos siguientes, que él dice que se rascaba con un tiesto, que era como un pedazo de barro, de losa o algo así, se rascaba él, porque ya las uñas ya no podía. Bendito sea el Señor, se le caía la carne. Como él habría orado, suplicado por sanidad,
¿Y qué? No había respuesta. Dios no le contestaba. Después de esto, hermano, ¿qué es lo que reaccionó él? Tranquilamente, hermano. Dice que en el 2:10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Por qué Job se mantenía así, hermano? Porque su vida estaba aferrada a Dios. Que él pasara lo que pasara, su confianza siempre era en Dios. Él reconocía, hermano, él reconocía que esto era de parte de Dios, pero él decía, vamos a recibir solamente, hermano, vamos a alabar a Dios solamente cuando estemos en las buenas. Muchas veces, hermano, cuando estamos en malos tiempos, la gente no alaba, la gente no bendice, la gente se queda callada y dice, no, pues es que como ando, hermano, ahorita sí que no ando yo ni para ánimos para decirle algo a Dios. Y Dios lo sabe, pero Dios no me contesta. Entonces, hermano, después de eso, miren la otra prueba que le vino a él. Le vino y le tocó su matrimonio. Hermano, el matrimonio en la vida de uno, eso es muy difícil, es una prueba muy difícil, hermano. Cuando en su matrimonio usted viene un desbalance emocional, le toca su matrimonio a Job y Job se va desmoronando en esta tercera prueba, hermano, fue aún más difícil. Porque Dios iba, mire, apretando las pruebas, iban siendo más difíciles. Su mujer, que era la mujer que vivía feliz, hermano, porque una mujer, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que con todo lo que Job tenía, que él era un hombre íntegro, él era feliz, su esposa tuvo que ser una buena mujer. Pero la mujer le tocó no solo la pérdida terrenal, lo que perdió ella, pero perdió 10 hijos. Y para una madre, hermano, eso es algo que duele. Y la mujer tuvo que decir algo, moverse, le dolió, ya había llorado tal vez. O sea, miramos ese cuadro, que miramos a una mujer que está viendo que su esposo ha tenido y puede decir, ok, podemos perder lo material, pero hemos perdido nuestros hijos. Y ahora mira tú cómo estás enfermo. Aparte de haber perdido nuestros hijos, estás enfermo y no andas tú diciendo nada. Ya Dios ya no te escucha, ya Dios no contesta. ¿De qué te sirvió todo este tiempo de servicio a Dios? Eso es lo que muchas veces decimos cuando nos encontramos en unos procesos. ¿De qué te sirvió servirle tanto tiempo a Dios si no te ha contestado? Ahora que tú lo necesitas, ¿él qué te dice? Nada, un silencio. Por eso, hermano, la importancia de una buena mujer en los tiempos difíciles. En esos tiempos difíciles de una buena esposa, la esposa tiene una inmensa influencia en el matrimonio, ya sea para bendición o para maldición. Mire acá, hermano, jamás habría tenido el fin tan horrible que él le pasó si no hubiera tenido, dice la palabra del Señor, la influencia de su mujer, de Jezabel. Dice que ella era la que lo influenciaba para mal. Ella siempre lo hacía. Y también vemos a Sansón, que jamás habría caído de tal manera en manos del enemigo, hermano, si él no se hubiera dejado, hermano, influenciar por Dalila. Pero también la Biblia, así como nos habla de esa clase de mujeres malvadas y perversas que no apoyan al esposo, encontramos también una mujer, hermano, que su esposo era un hombre perverso. La Biblia habla de que era un hombre perverso. Bendito sea el Señor. Hablamos de Abigail. Abigail, una mujer, hermano, que supo levantar su hogar cuando David iba en contra de él a matar al marido. Bendito sea el Señor. Pero encontramos a esa mujer que hizo la diferencia. Bendito sea el Señor.
Por eso es de tan importante, hermano, mayormente si estamos en Cristo, el apoyo moral y espiritual que tenemos nosotros como mujeres para con el hogar. Bendito sea el Señor. Salmón jamás habría sido abandonado por el Señor, hermano, si no hubiera escuchado a mujeres extranjeras. Vemos nosotros a Salmón que se dio hasta tanta mujer con tanta sabiduría, y en eso él no fue así. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La esposa de Job, hermano, hasta ese momento él había ido completamente por el camino de su esposo, pero después de la pérdida, hermano, él se puso, ella terminó diciéndole, bendito sea el Señor, las palabras que nosotros encontramos, hermano, así en eso que le dice: ya maldice a tu Dios, le dijo la mujer, bendito Dios, en el 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y entonces Job, ¿qué le dijo? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, él iba mostrando en ese caminar que él llevaba, bendito sea el Señor, iba mostrando la calidad de hombre que era. La calidad, hermano, de hombre, bendito sea el Señor, que él se encontraba. Hay una lectura bíblica que me encanta, hermano, aquí en el libro de Job, bendito sea el Señor, y quería traérsela, bendito Dios, aleluya. Mire esta lectura bendita en el capítulo 8, dice la palabra del Señor: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente, dice, luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bendito sea el Señor. Eran palabras de Job en medio de ese proceso, hermano. En medio de ese proceso, Job estaba hablando y reteniendo esa integridad que él hacía, hermano, que Dios había hablado por él. Porque Dios decía que él era íntegro, que era completo, que él no se quebraba. Y era ese dilema en que Satanás estaba haciendo todo lo posible. Aparte de todo eso, hermano, nos encontramos que cuando él se encontró en la basura, que él se puso, dice, en silicio, en ceniza, tirado, donde ya ni sus amigos, hermano, ni sus conocidos, nadie, a él lo abandonaron. Job fue abandonado por todos. Bendito sea el Señor. Si usted lee el capítulo 19, dice que los que mis conocidos, aún dice, aún al aliento, mi aliento fue extraño para mi esposa, para mi mujer. Bendito sea el Señor. O sea que en ese momento, hermano, él tenía eso, todo eso, pero en todo eso, hermano, con todo esto, dice que le volteó la espalda, y es lo que él actuó. De acuerdo a la palabra de Dios en Lucas 14:26, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por eso es que nosotros miramos, hermano, la integridad de Job. No que él estaba destruyendo su hogar, pero él estaba en ese momento y en esa prueba, mostrando primeramente, hermano, que no iba a escuchar ni sangre ni carne, no, que iba a escuchar primeramente ese mutuo acuerdo que siempre él tuvo con Dios. Bendito sea el Señor. ¿Fue destruido el matrimonio? No, hermano, al contrario, fue salvado por las palabras que él hizo. Porque muchas veces, hermano, cuando nuestro matrimonio está mal, por decir así, y uno
le va sabiendo que ese hombre inconverso o esa mujer inconversa, ya sea el hombre o ya sea la esposa que sean inconversos, vengan a hablar algo contrario de Dios, porque eso era lo que estaba hablando la mujer. La mujer ya se había apartado de Dios, porque le dice: maldice tu Dios ya y muérete ya. Entonces eso era en la carne ella, en su amargura, hermano, y era lógico. Ella estaba sufriendo, no tanto por lo material, como vuelvo y le repito, ella estaba sufriendo por sus hijos. Si podemos ver, eso fue lo que ella le movió, mirando a un esposo que estaba enfermo. Bendito sea el Señor. Entonces, en la autenticidad de Job, la entrega auténtica que Job tenía, porque Job dice que todos los días se levantaba y hacía ayunos y oraciones y holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos. Bendito Dios. Entonces, con razón la esposa decía: pues ¿cómo? Pues ¿cómo? Si tú siempre andabas en eso, ¿cómo puede ser que nos esté pasando esto? Me imagino entonces que a él lo dejaron todo. Y nosotros vemos, hermanos, que esa entrega a Dios que Job tenía con el Señor, de esta manera en todas las áreas de la vida de Job, fue la material, la familiar, la física y en la felicidad matrimonial que le estaba tocando el enemigo, hermanos. Por esos 4 factores vitales se derrumbaron en la vida de Job. Algo que destacó, dice: radiante Job siguió aferrado al Señor, porque el Señor era primero en su vida, hermano. Cuando Dios es primero en nuestra vida, hermano. Por eso es importante. A mí me encanta mucho cuando nuestra pastora testifica, cuando ella miró en el pastor, pero ella vio la entrega a Dios. Ella no vio que era guapo, porque era guapo, pero no fue eso. No, es que era guapo, de veras, es guapo todavía, pero eso no fue. No, sí, está guapo, hermano el pastor, con respeto, porque mi hijo era guapo. Ella no vio eso, hermano. Ella vio la entrega que tenía con Dios. Si usted está, hermano, en eso, para las jovencitas que se están fijando en un hombre, lo primero que tiene que ver, lo primerito, que sea entregado a Dios y que ame primero a Dios antes que todas las cosas, antes que a uno mismo. Porque en eso, hermano, si ama a Dios, uno va a poder amarme. Pero si no ama a Dios, él no sabe lo que es el amor. Joven esto, hermano, él tenía esa entrega total a Dios y Dios era primero en su vida. Bendito sea el Señor. El propósito oscuro de Satanás, hermano, que él pensó hacerle mal, al contrario, a Job le hizo bien. Para Job fue bien, hermano. El hombre que perdió su buena reputación, esa fue otra de sus pruebas, hermano. Job pierde la reputación. Lo importante, hermano, que es un testimonio para alguien que es cristiano. Porque ¿qué fue lo que hizo que se juntaran los amigos? ¿Qué empezaron a decir? Empezó ese cuchicheo ahí, pecó. Pecó. Y ahí estaba en toda la comarca. Bendito sea el Señor. Empezaron a decir: le está pasando porque algo hizo, algo pecó, ¿dónde está? Y entonces empieza, hermano, cuando viene ese conflicto, que el hombre pierde su buena reputación. Esa cuarta prueba fue en su naturaleza aún más difícil para los precedentes. En la naturaleza, dice, por la honra delante de los hombres es algo sustancial, algo esencial. Hermano, es bueno el testimonio delante de Dios, pero también el testimonio delante de los hombres. No solamente de la iglesia, porque en la iglesia podemos ser muy buenos cristianos, pero los de afuera, hermano, es muy importante
que la persona que la vea, que diga y ni necesite, hermano. Usted no necesita decir soy cristiana, porque a usted la van a conocer de lejos. Hasta para hablar, hermano, alguien que habla groserías, delante de usted no lo va a hablar, porque va a respetar que usted es cristiana. Bendito sea el Señor. Por eso es de que eso es muy importante. Los oídos, dice, que me oían me llamaban bienaventurado. Hablando Job en el capítulo 29, verso 11. Y los ojos que me veían me daban testimonio, dice. Pero después de que se había derrumbado encima de él la opinión general de la gente, hermano, volvió contra él. Comenzó la conocida campaña, como le dije, del cuchicheo. Bendito sea el Señor. Podemos reconocer, dice, toda la amarga aflicción de Job por estas pocas palabras representadas. Dice, despojado como extraños se apartaron de mí, se olvidaron de mí, me tuvieron por extraño, forastero fui yo y mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Es como que si Job echara, dice, a llorar fuertemente y dijera tantas cosas, hermano. Me han despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Job experimentó con todas las consecuencias lo despiadada que es la lengua de los hombres, hermano. Mire, por eso es que nosotros tenemos siempre que cuidarnos hasta de la apariencia de pecado. ¿Usted sabe que hay apariencia de pecado? Hay esas cosas que uno dice, oh, no es pecado. No, si yo no estaba haciendo nada malo, solo fui aquí o andaba por aquí con esa. No, eso es apariencia de pecado, porque usted también está dando, hermano, el motivo para que hablen de usted. Y después usted no quiere que hablen, pero usted está dando esa apariencia. No está pecando. Usted sabe que no está pecando, pero, por ejemplo, voy a darle un pequeño ejemplo. En la iglesia, hermano, a nadie se le permite andar sola, si es soltero o soltera, en un carro con un hombre y una mujer, ¿verdad? No es permitido. Lo vemos nosotros por casualidad en la tienda. No andan haciendo nada, haciendo una compra. Eso es apariencia de pecado. Porque dice, andaba solo y andaba con ella, con fulana, con sutano. ¿Sí me entiende? Entonces eso es apariencia. Hasta eso, hermano, dice, él me han despojado. Y entonces Job pudo darse cuenta, hermano, lo que era lo tremendo, lo venenosa que es la lengua. La lengua es venenosa, hermano, es terrible. Por eso es que dice que no tiene huesos y le habla que dice que enciende. Santiago dice que enciende, dice, un bosque completo. Pero nosotros nos vamos a ver lo que dice Job en eso. Ya no tiene ya la certeza de todo, que todo le había quitado y todo eso. Pero a pesar de todo eso, hermano, de todo lo que a él estaba pasando, nosotros vemos una palabra grande, clave en la vida de Job en el capítulo 19, verso 25. Todos lo sabemos, hermano. Ese es un verso que todos lo sabemos y todos lo hemos recitado. Cuando Job vio esa situación, hermano, ese proceso que ya todos lo habían hecho, los amigos lo habían, en vez de ayudarle, él pensó que tal vez iban a darle un consuelo. ¿Qué consuelo, hermano? A señalarlo fueron, a criticarlo, a hablarle, en vez de levantarlo, lo tiraban más. Muchas veces, hermano, en medio de los procesos, en vez de gente ayudarlo a uno, ¿qué es lo que hace? Lo tira más. Está en pecado. Te maldijeron, bendito sea el Señor. Pero no, hermano, son procesos. Satanás siempre escucha muchas palabras, hermano. Y viene y él hace muchas cosas para que crea que es eso. Pero acuérdese, hermano, que Dios tiene siempre un proceso en nuestra vida. ¿Y qué fue lo que dijo él?
En ese momento, cuando ya todo estaba perdido, él dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea el Señor. Con esto dice, aconteció algo maravilloso en esta cuarta prueba. La figura del Redentor, hermano, del Cordero se destacó cada vez con más claridad. Cuando más Dios guía a un hombre al punto, hermano, hay un punto cero cuando uno lo guía. Bendito sea el Señor. Él lo guía, hermano, y ese punto cero es el Gólgota. Eso, hermano, es ese Gólgota donde Dios fue y subió a bendito sea el Señor, aleluya. Fue donde Jesucristo estuvo, hermano, y entonces ahí fue donde él dice, yo sé que mi Redentor vive. Job podía decir, hermano, yo sé que él vive, porque él tenía una comunión íntima. Esa es la comunión íntima que en medio de la prueba usted tiene que aprender, bendito sea el Señor. En medio de ese proceso que usted está pasando, usted tiene que entender que hay un Redentor que vive. Hay un Redentor que se levanta, oh bendito el Rey del Gloria, aleluya. Él se levanta, hermano, aleluya. Cuando estuvo él en la cruz, hermano, fue donde él se encontró con Job. Job llegó al mismo nivel, dice, ese nivel de su corazón. Y por eso es que él habla de ese Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Llega ahora a ver con claridad, dice, ¿por qué y para qué existen las pruebas tan difíciles en su vida? Dijo al principio que estaba aquí para honrar al Señor. Y ahora pudo decir, dice, que para el Señor sea honrado en ti. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ver claramente esa revelación del Cordero en nosotros. Cuando las seguridades terrenales desaparecen, irrumpe la poderosa seguridad de la fe, hermana. Eso fue lo que vino en la vida de Job. Esa fe, hermano, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso era lo que estaba haciendo Job. Él estaba convencido que había un Dios, que no importaba las circunstancias que estaba pasando, pero Él existía. Por eso es que no podemos pasar por alto, hermano, el momento en que la muerte amenazaba interiormente y el exterior de la vida de Job, por todos los ángulos. Entonces, por eso es que vimos la vida del Redentor que se manifestó cada vez y más poderosa a través de él. Aquí es donde nosotros, hermanos, podemos ver cristalizada finalmente algo maravilloso. Job ya no poseía nada, ya no tenía nada en la tierra de lo cual pudiera decir es mío. Aún más triunfadamente exclamó en ese momento, yo sé que mi Redentor vive. Cuando ya no quedó nada en la vida de Job, permanecía aún el Señor y él mismo. Y entonces, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta que ya cuando Job vio que ya no le quedaba nada, ya no tenía nada, pero él podía decir esas palabras. ¿Podríamos nosotros decir esas palabras, hermano? Mire que ahí en eso se cumplió lo que dice Cantares. Dice, yo soy suyo y él es mío. Cantar de los Cantares dice, yo soy suyo y él es mío. Vamos nosotros viendo esa palabra que él dice, yo sé que él vive. Él vive y porque él vive, aleluya, es que nosotros vivimos, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, en esto, que él se encuentra en esa condición, bendito sea el Señor. ¿Qué fue al final de ese proceso lo que Job aprendió? Nos vamos rápidamente, hermano, al último capítulo de Job. Bendito sea el Señor. En el capítulo 4, capítulo 42, verso 4, hermano, y 5.
Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al final de ese proceso, hermano, él pudo entender que no conocía claramente a Dios, el propósito que tenía Dios. Mira, hermano, cuando nosotros nos encontramos bien, nosotros oramos, ayunamos, pero es un ayuno y una oración y todo bien. Usted tiene trabajo, usted tiene dinero, usted experimenta cosas bonitas con el Señor, están los cantos, la presencia de Dios. Pero en la prueba, hermano, en el proceso, hermano, usted se da cuenta que existe alguien que está peleando por usted, que usted no está solo. Usted no está solo en ese proceso. En ese proceso, hermano, bendito sea el Señor, está Dios. Y él pensaba que conocía a Dios. Él dice que él creía porque él le hacía ayunos. Si nosotros nos damos cuenta, Job es uno de los patriarcas más antiguos, porque Job es el primer libro que se escribió en la Biblia. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que ahí había, hermano, esa comunión con Dios. Joven aprendió de la persona que le enseñó a él a poder hacer estas ofrendas a Dios. Pero él dice: de oídas te había oído. En el proceso, hermano, es cuando nosotros conocemos a Dios íntimamente. Porque nosotros nos mantenemos firmes. Eso es el que se mantiene firme en la prueba, hermano. En la firmeza de la prueba, en ese proceso usted puede procesar, hermano, todas las circunstancias. Vamos a hablar, hermano, ya hablamos de Job y ya hablamos de esto, hermano. Vamos tratando de como dicen, de ir aterrizando un poco. Vamos a hablar, hermano, de David. David, hermano, era un joven de 15 años cuando fue ungido por Samuel, más o menos así. Acuérdense que no nos dan una fecha exacta, pero para cuando él llegó al trono, hermano, él tenía 30 años. Cuando él llegó al trono, que ya murió Saúl, pero él pasó un proceso. Él se casó y él estuvo con él, pero viene y Saúl le tuvo envidia, porque dice que a él le venían y le decían: a él Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Vino una envidia, un demonio que se levantó en contra de él. Y nosotros vemos el proceso que él tuvo que vivir en la persecución que que Saúl le hizo a David. En esa persecución, hermano, David tuvo oportunidades para levantarse en contra de Saúl, incluyendo, hermano, la vida de David. David era un hombre, hermano, que siempre se mantenía alabando a Dios y orando a Dios. Los salmos a nosotros nos dice que él oraba, hermano, porque nos habla, bendito sea el Señor. En el Salmo 119, hermano, 164. Vamos a hablar rápidamente ahí en ese salmo, cómo David tenía esa comunión con Dios. Y él pasaba diferentes clases de pruebas, bendito Dios. Dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces eran las veces que él se ponía a orar, hermano. Porque nosotros nos damos cuenta, hermano, que él habla de eso, que 7 veces significa muchas veces. Él andaba orando constantemente. No que 7 veces, porque él habla de vigilias de la noche. Los salmos, si usted ha leído los salmos, David hablaba de las vigilias de las noches. Mire que en la persecución él tuvo que andar haciéndose hasta de loco. Él estuvo con los filisteos y él tuvo que hacerse loco, bendito sea el Señor.
Mire, hermano, en el proceso, en todo esto, David aprendió muchas cosas en las cuales nosotros nos vemos a entender, hermano, que él oraba y él se manifestaba y en el día orando y en la madrugada orando. Por eso era, hermano, que él se mantenía firme delante del Señor. Por eso que Dios también alababa y glorificaba a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, vamos a ver también, porque como le digo, ya para terminar, vamos a ver a este otro joven. Este era un joven, hermano, que tuvo muchos procesos, pero vamos a ver a un joven en el capítulo 39 de Génesis, hermano. Bendito sea el Señor. Rápidamente, hermano, para poder terminar en esta hora, bendito sea el Señor. Con ese joven, bendito sea el Señor. Capítulo 39, el verso 2 y el 20 al 23. Vamos a brincarnos. El 39, verso 2 dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 39 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vamos a leer el capítulo 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el proceso que José tuvo en la cárcel. José tuvo un proceso, hermano, un aprendizaje, bendito sea el Señor. Y la primera cosa que José tuvo que aprender en esa cárcel, ¿qué cree que fue? La primera cosa que él tuvo que aprender fue a perdonar. Hermano, él venía, si usted se da cuenta, él venía siendo un joven consentido por su papá, pero sus propios hermanos lo agarraron y lo vendieron. Él vio eso. Él tuvo que haber sufrido mucho, hermano. Luego está en la casa de un amo que lo compró Potifar. Y en esa casa él estaba bien, él era próspero, porque en el principio del 39:2 dice que Dios lo bendecía, porque Dios estaba con él. Pero en ese proceso hubo una impía, hermano, que también vino y que él fue víctima, hermano, de la mentira, de la injusticia. Entonces lo primero que José tuvo que hacer fue aprender a perdonar. Ese proceso en la cárcel a él lo tuvo que moldear, porque él venía de ese proceso. Primero sus hermanos y después la mujer de Potifar. Pero ese no fue todo. Entonces nosotros venimos a ver que José lo primero que aprendió fue a perdonar. Estaba lejos, hermano, fue vendido por sus propios hermanos. Y entre la diferencia entre un preso común y corriente y José fue, hermano, que Dios estaba con él. Mire que la cárcel dicen que es la escuela de los delincuentes, y lo es para muchos, pero para el que tiene a Dios no lo es, hermano. Para el que tiene a Dios la diferencia, hace la diferencia todo. Bendito sea el Señor. Entonces nos estamos dando cuenta que dice Dios estaba con él, de acuerdo a Génesis, lo que leímos ahorita. Hermano, eso fue una de las circunstancias. Miren la palabra del Señor que dice en Hebreos capítulo 12, bendito Dios, 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado que en medio de nosotros no haya eso, hermano. No haya un corazón perdonador, que entre nosotros vivamos una vida de amargado. Usted ha visto esa situación, que alguien está en el trabajo y no quiere trabajar. Dice, ay, estoy aquí, pero no quiero trabajar en este trabajo. Mejor sálgase, porque vivir uno en esa vida se amarga. En esa situación, hermano, es muy triste. Por eso es de que uno tiene que buscar un trabajo que le guste. Va a haber lucha. Si no le gusta, pues procure cuidarlo un rato y trate de andar buscando en otra parte. No, porque eso, hermano, enferma. Eso es algo muy triste. Mire, yo vivía en Chicago y mi amiga muy buena, muy linda, pero toda la vida vivía maltratando el trabajo, maldiciéndolo. Maldito trabajo, no quiero estar en este trabajo, no quiero aquí, no quiero allá. Toda la vida. Pero un día se le antojó a migración llegar, a agarrar los papeles de la oficina. No llevó a nadie, solo llegó a traer los papeles. Y viene el supervisor y dice, lo sentimos, pero si usted sabe que no tiene papeles, no venga, porque si usted viene va a ser su responsabilidad. Más tarde llega y dice, no, mejor no, se van todos, los que no tienen mejor se van, y entre ellos iba ella. Cuando la mamá de ella cuidaba a mis niños, la mamá, yo iba diariamente. Y allá en Chicago hay muchas oficinas de trabajo, pero ella no alcanzaba el trabajo. Cuando ella llegaba no había trabajo. Y ella me decía, no hay trabajo. Mira que voy y busco todos los días y no hay. Por eso, si uno no está contento en un lugar, hermano, busquemos un lugar bien. Si usted no está, mire, yo le digo, estos son testimonios que yo los he experimentado. Llegó un primo aquí, hermano, llegó de Guatemala. Y él en la frontera lo tiraron. Y allí en la frontera lo tiraron y él salió huyendo porque venía migración y salió corriendo. Y lo agarra, hermano, la noche, ya iba a ser como las 6 de la tarde, y que le viene un lobo y ya se lo comía. Pero como él es de campo, se subió a un árbol, hermano, y pudo salirse de esa situación. Cuando él llegó aquí a Houston, me dijo, Lupe, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí, es que yo ya iba a morir, me decía él, por ese coyote. Bueno, pasó eso, hermano. Yo le digo, ok, si no quiere estar aquí, váyase. No esté diciendo, no, que hermano, eso amarga la vida. No solo de uno, sino de las personas que están alrededor de uno. Bendito sea el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros como cristianos, hermano, no solo secularmente, nosotros como cristianos tenemos que ver, hermano, cómo hablamos. Y entonces eso José tenía, hermano. José tenía eso, hermano, que el perdón, él aprendió a perdonar. En segundo lugar, hermano, él aprendió lo que era ministrar. En esa cárcel, cuando él le dieron los presos, hermano, él aprendió a ministrar, porque Dios tenía un propósito para José. Dios tenía el propósito de llevarlo a ministrar, hermano, el gobierno, que en ese tiempo Egipto era, hermano, una potencia mundial. En ese tiempo que José estaba, Egipto era la potencia mundial. Entonces Dios lo preparó administrando, y no es fácil, hermano. No es fácil administrar una cárcel. Él era un joven. Bendito sea el Señor. Nuestro pastor ha sido muy joven y mucha gente, hermano, ha dicho, joven, ¿qué puede estar haciendo un pastor joven? Muy joven.
Ahorita ya, pues ya un poquito, pero ya antes, no, o sea, no, está joven, hermano, no se rían, está joven mi pastor, pero le quiero decir, cuando empezábamos, mucha gente decía eso, expresaba esa manera. ¿Qué me va a enseñar a mí un joven? ¿Qué le podía enseñar José a esos presos? Y porque la Biblia habla de que fue donde estaban los presos del rey. No fue metido a una cárcel común y corriente. Él aprendió eso, bendito sea el Señor. Porque nosotros nos vamos a dar a entender eso. En tercer lugar, también tuvo que aprender a sobreponerse a la ingratitud humana, hermana. Génesis 40 del 14 al 23. Vamos, Génesis rapidito, hermano. 14 y 23 dice. Mire lo que le dice. Esto le dice él al copero del rey. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho, dice aquí, porque me pusieron en la cárcel, dice. Mire esto, hermano. Mire a José expresando estas palabras. Él fue secuestrado, dice, de la tierra. En este tiempo, hurtado sería los secuestraron de la tierra de los hebreos. Nos damos cuenta, hermano, cuando es arrebatada una vida, metida en una cárcel injustamente, bendito sea el Señor. Pero en esa condición, hermano, tuvo él que sobreponerse, hermano, a esa ingratitud humana. Porque nosotros nos damos cuenta que el copero se olvidó de él. En el 23, ¿qué es lo que dice? El jefe de los coperos dice, no se acordó de José, sino que se olvidó. Mire qué tremendo. Se olvidó el copero, se olvidó del favor que le había hecho. Le había revelado el sueño. Ellos estaban afligidos, tanto él como el panadero, y él les reveló el sueño. Pero cuando ya se vio en el lugar, bendito sea el Señor, ya de él estar allí en el palacio, se olvidó de él. Entonces José tuvo que sobreponerse, hermano, a la ingratitud. Entonces nos damos cuenta, hermano, que cuando él estaba allí, él tuvo que aprender, hermano, paciencia. En el proceso, hermano, hay algo que nosotros tenemos que tener, y eso es la paciencia. Y muchas veces a nosotros con esa paciencia, nosotros decimos que eso no, ya no puedo, Señor, ya no puedo. Usted tiene que decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Eso es lo que tiene que hacer uno. José, hermano, hubiera salido de esa cárcel siendo un resentido, pero la diferencia, como yo le digo, es de que Dios estaba con él. Dios tocaba siempre la vida de José, le prosperaba y alcanzaba la misericordia. Mire, hermano, todo como cuando José fue pasando a los 2 años. Él aproximadamente tendría entre sus 18 a 20 cuando cayó en la cárcel, más o menos. Después de ahí dice que fue presentado ante Faraón cuando tenía 30. Fueron 10, por decir que él hubiera estado allí. Fueron 10 años. Después de eso, hermano, viene la prosperidad. Viene, él hace un plan de gobierno para poder hacer eso y se encuentra con su familia. Después de los 7 años de abundancia y 2 años más, hermano, aproximadamente, que él no lo podían reconocer, tuvieran unos 19, 20 años más o menos, cuando volvió a ver a sus hermanos. Él podía haberle dicho muchas cosas a sus hermanos, pero él le dijo no. Había un propósito por lo cual Dios me tenía en este lugar. Por lo que ustedes me hicieron, no se preocupen. Dios siempre tiene un propósito.
Hay algo que nosotros tenemos, hermanos, que aprender de nuestros procesos. En el proceso nosotros vamos a tener que asimilar muchas cosas. Muchas veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta que el proceso no es el fin. El proceso, hermano, es el medio para sacar lo más valioso que nosotros tenemos. Mira, hermano, un diamante. Cuando un diamante es en bruto se le martilla, se le hace muchas cosas para poder sacar un buen diamante. Tiene que hacer un proceso. Para un proceso que lleva el oro es pasarlo por fuego muchas veces, hermano, para sacarle el brillo y todo eso. Muchas veces es doloroso. Muchas veces a nosotros no queremos entender, hermano. No queremos agarrar eso. Y nosotros no nos damos cuenta, hermano, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Nosotros nos rebelamos con Dios. Nosotros le decimos, ¿por qué nos está pasando esto, Señor? Nosotros, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el alegar, hermano? ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre en vez de decirle, Señor, te alabo, te bendigo. Hermano, cuán difícil le es al hombre alabarle en la angustia. Cuán difícil es para uno decirle, Señor, no, estoy bien, todo está bien. Todo está bien. No, hermano, no, es carne uno. Y le es muy difícil. Pero en medio de todas estas cosas, de todo este proceso, hermano, tenemos que aprender, hermano, de que José, hermano, en esa cárcel tuvo que sobreponerse a la ingratitud humana. Tuvo que, hermano, que perdonar. Tuvo que aprender a perdonar. Tuvo que aprender a ser paciente y agarrar lo que Dios le estaba enseñando en medio de ese proceso. Así como Job, hermano, que él pudo decir, yo sé que él vive, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando Job entendió eso, hermano, pudo entender que él no estaba solo. Él aprendió que Dios siempre estaba con él. Que Dios siempre va a estar con nosotros en medio, hermanos, de cualquier circunstancia que usted se encuentre, sea buena, sea mala, no importa la circunstancia. Usted tiene que entender que usted no está solo pasando ese valle de sombra de muerte. Dios está ayudándolo, bendito sea el Señor. Dios a veces nos deja a nosotros para ver cómo nos pule, bendito sea el Señor, para ver qué hay en nuestro corazón. Si verdaderamente está esa entrega, ese amor hacia Él. Eso es lo que hacen las pruebas. Nos forman el carácter, bendito sea el Señor. Nos llevan, hermano, a una dimensión más grande con Dios. Por eso, hermano, no importa la circunstancia que usted pueda estar atravesando en este momento. Crea, hermano, que Dios está mirando desde lo alto y Él le dice, no te preocupes, pronto esa prueba. Cuando la prueba se hace más larga, hermano, bendito sea el Señor, más grande será su victoria. Cuando la prueba, hermano, no alcance usted a entenderla, usted dígale, no me dejes entenderla, aleluya. Ayúdame, dale la fuerza, bendito Dios, aleluya. No quiere entender los propósitos que Dios tiene en su vida, bendito Dios. Procure nada más caminar con Dios. No trate de entender los misterios de Dios. Procure, hermano, ponerse en ese lugar donde Dios puede abarcar su vida de una manera especial. Dios quiere, hermano, formarnos para hacer de nosotros hombres y mujeres firmes. Acuérdese que nosotros somos sacerdotes, aleluya, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, bendito sea el Señor.
Entonces en esta noche, hermano, lo que yo quiero que usted entienda, lo que yo quiero que usted comprenda, bendito sea el Señor, que los procesos que usted pasa, bendito Dios, aleluya, nosotros tenemos que sacarle lo más divino de ello. En vez de quejarnos, hermano, en vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué fulano? Muchas veces yo misma lo he podido decir, ¿por qué allá? Porque lo que decía Asaf, hermano, en el Salmo 73 dice, por poco resbalaron mis pies. Al ver, dice, la prosperidad, dice, lo gordito que estaban. Dice, pero llegando al santuario, hermano, aleluya. Usted le necesita llegar al santuario para poder entender la grandeza del Dios que tenemos. Usted necesita llegar a ese santuario, aleluya, para poder alabar a Dios con toda la fuerza de su alma y poder entender que los procesos no es para destruirlo, sino para levantarlo, aleluya, a una mayor, aleluya, victoria en esta hora, Padre, gracias.